COMCIPE, líderes a nivel nacional en las licenciaturas de Ciencias Penales, Criminalística y Criminología. Los mejores laboratorios, certificados con calidad académica ISO 9001, 5 Sur 310 Centro, 889-4585. Inscripciones abiertas. Colegio Minimalista de Ciencias Penales, COMCIPE. ¿Y tú, ya estás listo para entrar a la escena del crimen? De Ciencias Penales, COMCIPE. COMCIPE, líderes a nivel nacional en las licenciaturas de Ciencias Penales, Criminalística y Criminología. Los mejores laboratorios, certificados con calidad académica ISO 9001, 5 Sur 310 Centro, 889-4585. Inscripciones abiertas. Colegio Minimalista de Ciencias Penales, COMCIPE. ¿Y tú, ya estás listo para entrar a la escena del crimen? Colegio Minimalista. Mi nombre es Antonio Rojas. Tengo la licenciatura en Criminología Criminalística y Técnicas Periciales. También cuento con una maestría en Criminalística. Tengo la especialidad en lo que va a ser fotografía forense, tránsito terrestre y dactiloscopía. COMCIPE, una institución líder en el mercado, se va a enfocar en que al momento de que tú egreses de la institución cuentes con las técnicas más avanzadas para procesar el lugar de intervención. Recuerda que también COMCIPE va a tener lo que va a ser los planes de estudios más actualizados que puedan ofertar en toda la República cualquier institución. Esto va a garantizar que tú tengas unos docentes especialistas en cada materia. Vas a poder aprender desde lo que es el procesamiento del lugar de intervención hasta lo que va a ser cadena de custodia. Vas a pasar a lo que son técnicas de embalaje, recolección. Vas a poder realizar lo que va a ser una correcta documentación fotográfica a través de croquis. Todo esto nos lleva a contar con laboratorios especializados. Contamos con diferentes materias especializadas en los cuales cada laboratorio va a contar con sus prácticas. Las prácticas tratarán de ser lo más reales posibles para que tú no tengas ninguna diferencia entre lo que se realiza en el campo laboral con lo que haces en aula. Todo esto nos va a implicar un reto. El reto principal va a hacer que tú puedas realizar un correcto trabajo. Por lo tanto, nuestras prácticas también van a ser reforzadas con lo que van a ser campamentos vivenciales. Todo eso nos va a garantizar que el perfil de egreso que vas a obtener en COMCIPE va a ser el óptimo. Vas a considerar lo que es el método científico para realizar cualquier intervención en cualquier lugar. Listo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradecemos pues el haber conectado todos ustedes a esta área, ¿verdad? Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre lo que es la investigación en los hechos de tránsito terrestre. Aquí lo importante de ello pues es explicar cuál va a ser el procedimiento en una investigación como tal.
Su servidor, Guillermo Arellano Palafox, tengo la licenciatura en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales, la maestría en Ciencias Forenses y Periciales, tengo certificaciones internacionales, capacitaciones nacionales de igual forma, y pues somos expertos en el área. El objetivo de platicar el día de hoy con ustedes va a ser que ustedes conozcan, ¿no?, cuáles realmente esas líneas de investigación que se llevan a cabo en la materia de hechos de tránsito terrestre. Mi objetivo es que conozcan ustedes el trabajo de manera inicial, me refiero, quién toma conocimiento de un hecho de tránsito cuando se desencadena, en este caso una autoridad que es tránsito municipal, vialidad del estado, etcétera, cómo se lleve a cabo en cada una de las ciudades, estados al respecto. Posteriormente viene lo que es la investigación por parte de lo que es las fiscalías de los estados, procuradurías en sus momentos, y obviamente ya viene lo que es el análisis de ello. De manera importante, pues obviamente el objetivo de ello, pues vamos a platicar precisamente sobre eso. Como ustedes ciertamente van a ver en ello, pues obviamente la imagen, como lo establece, ¿no? Pues vemos precisamente un lugar de hechos, vemos vehículos, vemos posiciones finales de los vehículos, vemos lesionados, cadáveres, algo que se pueda apreciar en el mismo, ¿sí? Vemos ciertos indicios como huellas de frenamiento, vemos en este caso líquidos que puede ser gasolina, aceite, anticongelante, agua, partes automotrices, etcétera. Eso es una investigación, ¿sí? Y nosotros precisamente cuando llegamos a un lugar a donde vamos a intervenir, precisamente vamos a ver todos esos elementos, porque esos elementos son los que van a partir. Y también la pregunta pues inicial a la cual vamos a llegar al momento de dar una conclusión en nuestro dictamen pericial o nuestro informe pericial, aquí va a ser precisamente algo que le llamamos nosotros la verdad histórica. Efectivamente, por ejemplo, vemos lo que es un hecho de tránsito ahí, sí, pero ¿cuál es la verdad histórica, no?, que desencadenó este hecho? Posteriormente, de ahí pues vamos a analizar ciertas situaciones. Precisamente lo que nosotros vemos al respecto pues es una definición, ¿no? Una definición de lo cual comprende. En el sistema yo les hablaba de lo que son las autoridades que toman conocimiento, en este caso tránsito municipal vamos a manejarlo, pues ellos llegan, ¿no? Observan, no sé, cómo están los vehículos, las posiciones finales y dicen, ¿sabes qué? Fue un alcance, fue un corte de circulación, pero se quedan ahí, ¿no? En este caso nosotros como expertos en la materia, pues realmente lo que vamos a trabajar va a ser precisamente el investigar. El investigar no nada más va a ser las posiciones finales y ver precisamente cómo es que quedaron estos vehículos o sus posiciones poscolisionales que pudieran observarse, ¿no? No nada más, sino como lo dice precisamente la definición en el área de hechos de tránsito terrestre es aquella que se ocupa de una investigación técnico-científica. ¿Por qué técnico-científica? Porque obviamente en este caso, por ejemplo, los compañeros de tránsito, pues son gente que de acuerdo a su experiencia, ¿no?, van a poder o van a determinar cómo es que posiblemente se desencadenó un hecho de tránsito. Y ellos a lo mejor dicen, ¿sabes qué? Pues voy a un choque, ¿no? Efectivamente, ¿no? Ellos, precisamente como son técnicos, pues lo manejan, ¿no? Es un choque, pero sin en cambio nosotros como expertos es un hecho de tránsito terrestre. ¿De acuerdo? Aunado a ello, pues al hablar de un hecho de tránsito terrestre, pues tenemos que tomar en consideración muchos elementos. Por ejemplo, conocimientos físico-matemáticos. Físico-matemáticos en relación a los daños de los vehículos, pues obviamente los daños vamos a señalar que es un hundimiento y que es un corrimiento en los materiales, ¿sí? Posteriormente la cuestión matemática, pues vamos a determinar por medio de ciertas fórmulas la velocidad aproximada a la cual circula un vehículo, vamos a determinar por la deformación de sus materiales de igual forma la velocidad aproximada. En este caso, en un atropellamiento, vamos a hablar de lo que son formas tiempo contra distancia, en la cual vamos a determinar nosotros, en este caso, si el conductor estuvo en la posibilidad de evitar el atropellamiento o no estuvo en la posibilidad, porque en la actualidad o siempre que vemos o estamos involucrados en un hecho de tránsito, dicen, no, pues es que el conductor es el responsable. Para empezar, nosotros como expertos en la materia no manejamos responsabilidades porque no somos una autoridad, en este caso, que determinamos la situación jurídica, ¿no? En este caso nosotros lo que vamos a determinar va a ser quién inicia un hecho de tránsito como tal. ¿Por qué vamos a determinar? Pues obviamente en relación a lo que ellos están
omitió una señal, una luz roja del semáforo, omitió un paso peatonal, omitió un vibrador, un tope, etcétera, etcétera, ¿no? Es por ello que nosotros vamos a hablar precisamente de estas cuestiones físico-matemáticas. En este caso también vamos a hablar en relación a la investigación, debemos de determinar, ¿no?, cuál fue la posición anticolisional, la posición colisional y la posición poscolisional. Anticolisional, pues donde iba circulando. Colisional, al momento de impactar, ¿no?, vehículo, objeto fijo, un semoviente o lo que vayamos nosotros a analizar al respecto. Y la posición poscolisional, obviamente, aquí hablamos precisamente de fuerza, movimiento, ¿sí?, energía, peso, etcétera. Entonces, al haber un impacto entre vehículos, obviamente, por la fuerza, por la velocidad, por el objeto donde fueron impactados, pues va a generar un movimiento poscolisional. En este caso, ahí hablamos de esa posición poscolisional al respecto. La velocidad aproximada a la cual circula, pues obviamente vamos a hablar de lo que es por lo regular la huella de frenamiento, ¿no? Aquí es importante, muchos expertos toman en consideración la huella de frenamiento, pero pues llegan y observan el lugar, ¿no? Sabes que esta es la huella de frenamiento, pero antes de que se haga lo que es la impresión de la huella de frenamiento, pues obviamente nosotros hay una parte que le llamamos la huella de umbral. La huella de umbral es la impresión del neumático, pero de una forma más clara, ¿sí? No más fuerte como tal, cuando ya estamos viendo ahí lo que es la figura del neumático como tal. Desde ahí empezamos a tomar en consideración esa huella de umbral para que obviamente se determine la huella de frenamiento como tal. Y aunado a la huella de frenamiento como tal, pues obviamente nosotros vamos a tomar en consideración todos estos elementos específicos, ¿de acuerdo? Obviamente la causa probable, pues obviamente vamos a ver, ¿no? Si obviamente fue el omitir un señalamiento de tránsito, el omitir una velocidad a la cual es permitida circular sobre tal vía de circulación, etcétera, ¿de acuerdo? Y por ende ahí vamos a decir, ¿no? Es una persona que hizo caso omiso ¿a qué? Por ejemplo, conducir en estado de ebriedad, no guardar la distancia entre vehículo y vehículo, rebasar en un área donde no está autorizado a hacerlo, y obviamente también hablamos de lo que son reglas generales de conducción y hablamos de lo que es prevención de accidentes, hablamos de lo que es educación vial, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un preámbulo en relación a lo que nosotros vamos a determinar, ¿no?, al investigar un hecho de tránsito terrestre como tal. Posteriormente, se dice, o realmente nosotros tomamos en consideración tres aspectos al hacer una investigación en un hecho de tránsito. Hablamos de lo que es el factor hombre, obviamente que estamos hablando de el conductor como tal. Hablamos del factor vehículo, que estamos hablando precisamente como tal del vehículo. Y hablamos del factor vía de circulación, también dentro de ello se toman en consideración lo que son las condiciones climatológicas, ¿no?, lo que es el medio ambiente como tal. Relacionado a ello, por ejemplo, la imagen que estamos observando en relación al conductor, pues obviamente también hay ciertos distractores. Por ejemplo, actualmente la incidencia en relación a lo que son hechos de tránsito terrestre, pues es el uso de celular. Al hacer el uso de celular, obviamente al ir testeando, whatsappeando, etcétera, etcétera, pues esos son factores, ¿no?, distractores. Hablamos, por ejemplo, que van utilizando una con el teléfono, otra con el café, y obviamente el volante, pues sí, un vehículo, a lo mejor por la marca es un vehículo que tiene una estabilidad del mismo fabulosa, pero sin en cambio, al momento de percibir un peligro, obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? El conductor, ¿cómo va a reaccionar, no? Ahí hablamos también de lo que son tiempos de reacción del conductor. Una persona, obviamente, para reaccionar ante un evento, se dice que el tiempo de reacción es de 0.75 segundos para poder reaccionar, ¿no?, y ver qué maniobra voy a hacer para evitar, pues, impactarme o verme involucrado en un hecho de tránsito. Imagínense ustedes, 0.75 segundos, pues ni dejo el café, ni dejo el teléfono, y cómo es que voy a reaccionar, ¿no? Obviamente ahí también en relación al conductor, pues van a haber muchos factores, ¿no? Muchos factores, por ejemplo, cuando sale enojado de la casa, cuando tiene conflictos familiares, personales, laborales, cansado, por ejemplo, insomnio, estresado, una cuestión psicológica, una cuestión psiquiátrica,
psiquiátrica, etcétera. De esos elementos son los que vamos a hablar en relación a lo que es al conductor. Entonces, no nada más es subir al vehículo y conducir, ¿no? Entonces, ahí hablamos precisamente. Se dice que, obviamente, el factor de mayor relevancia es el factor humano, porque cuando hablamos de un hecho de tránsito terrestre, obviamente estamos hablando que fue porque omitieron algo al momento de conducir. Se dice que en cuestión de manejo, de conducir a la defensiva, no nada más es llegar, abro el vehículo, me subo y adelante, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues obviamente verificar mi vehículo, ¿no? Tanto condiciones físicas como mecánicas para que pueda tener una circulación de manera adecuada. ¿Qué es lo que dicen? Es que me quedé sin frenos. Sí, pero los frenos no se dañan de manera inmediata, ¿no? Tiene un proceso, por eso existe en este caso lo que es un mantenimiento vehicular. Si yo no le doy el mantenimiento vehicular, pues obviamente pues todo fierro, todo aditamento del vehículo tiende a deteriorarse, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Pues obviamente ya es una responsabilidad del conductor, no tanto del vehículo, ¿de acuerdo? En este caso también, si obviamente dice la nomenclatura o el señalamiento vial, circular a 60 kilómetros por hora máximo y el señor va circulando a 120 kilómetros, pues obviamente la negligencia es del conductor. Entonces, por ello es que le llamamos un hecho de tránsito, no le llamamos accidente. Sí, el accidente es, pues obviamente de repente se cayó. Ah, bueno, es un accidente, es algo que no está premeditado. Sin en cambio, en este caso, si yo voy a 120 kilómetros por hora y la nomenclatura me lo marca 60 kilómetros por hora, ¿qué es lo que sucede? Pues obviamente yo estoy infringiendo ahí lo que es la velocidad permitida para poder circular. Si se dice que esa vía de circulación establece a 60 kilómetros por hora, obviamente es porque si yo voy a 60 kilómetros por hora y me veo amenazado por algún peligro, alguna persona de repente se incorpora a la vía de circulación, pues yo voy a poder disminuir mi velocidad y evitar, a lo mejor no el impacto, pero a lo mejor la velocidad va a ser menor al contacto. Sin en cambio, imagínense, vamos a 120 kilómetros por hora, trato de disminuir la velocidad y voy a impactar a 60 kilómetros por hora mi vehículo con otro, pues obviamente el daño va a ser mayor. Eso es lo que se refiere en relación a lo que es el factor hombre o el factor conductor. Por ello es que es el que más impacto tiene en relación a lo que son los hechos de tránsito terrestre. Lo que son las vías de circulación, efectivamente, cuando nosotros analizamos una vía de circulación, pues vamos a ver que la carpeta asfáltica, lo que es la cinta de rodamiento, etcétera, ¿qué es lo que va a pasar? Pues está en regular estado de conservación, mal estado de conservación o buen estado de conservación. Entonces, si tomamos en consideración eso, ¿qué es lo que sucede? Pues obviamente eso es un factor. Imagínense, vamos circulando sobre una vía de circulación que el estado de conservación de la vía está mal, me refiero, ya no tiene baches, ya tiene zanjas. ¿Qué es lo que sucede? Pues yo voy a exceso de velocidad, no detengo mi marcha. ¿Qué es lo que hace? El vehículo pierde el control y al perder el control, pues obviamente a lo mejor me salgo de la vía de circulación, al tratar de evitar reacciono y pues voy y me impacto contra el paramento de construcción, contra una casa, contra un objeto fijo, contra un señalamiento, contra un semáforo, etcétera, y eso es lo que sucede en cuestión a la vía de circulación. A su vez también, por ejemplo, la imagen de la vía de circulación, tenemos un camellón central, tenemos camellones laterales, tenemos arroyos de circulación con sentido al oriente, con sentido al poniente, supongámoslo así, y obviamente también tenemos líneas intermitentes. Obviamente todos esos señalamientos nos dicen algo, no nada más está porque se ve bonito ahí el pasto en color verde y las líneas amarillas, ¿no? No, todo tiene un sentido en el caso de una investigación de un hecho de tránsito, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que vamos a ver? Precisamente vamos a ver qué es lo que nos establece. Por eso tenemos sobre la carpeta asfáltica, tenemos señalamientos pintados sobre el piso, porque no nada más son señalamientos fijos o señalamientos por medio de luces, etcétera, no, también tenemos señalamientos pintados sobre el pavimento, ¿no? Por ejemplo, las líneas intermitentes que nos indica, pues que obviamente yo puedo hacer rebasar a otro vehículo, ¿no? Obviamente por la izquierda, incorporarme haciendo los señalamientos correspondientes. ¿Cuáles? Obviamente poniendo mi direccional, observar que pueda yo incorporarme a la otra vía y si lo puedo hacer, lo realizo y obviamente continúo la marcha donde corresponda de acuerdo a la velocidad. Eso es precisamente el analizar. Entonces, eso es lo que nosotros analizamos y obviamente observamos de manera específica.
La otra cuestión es el factor vehículo. Obviamente aquí el factor vehículo, aquí se toman en concesión como la imagen que tenemos ahí, obviamente son ciertos, ese no es un conductor como tal, ¿no? Sino obviamente se ponen ciertos maniquís, obviamente son dummy, que obviamente los ponemos nosotros, bueno, se ponen ¿para qué? Para analizar cómo es que obviamente en el habitáculo o en el interior del vehículo se va a comportar en este caso este dummy, ¿no? Y obviamente en relación a qué, a los impactos que tenga el vehículo. En este caso de los hechos de tránsito terrestre, para nosotros quien nos va a decir la información y quien nos va a dar información van a ser los fierros, así le llamamos coloquialmente. Sí, sin en cambio, obviamente los vehículos, ¿no? Por ejemplo, este vehículo, si ustedes observan en la parte lateral, en las puertas, obviamente tienen cortinas, me refiero a bolsas de aire en cortina. En la parte frontal tenemos bolsas de aire, ¿no? Entonces, también aquí van a ver lo que son los, pues las medidas de seguridad, ¿no? Y obviamente tenemos bolsas de seguridad y obviamente se le llaman activos o pasivos. En este caso va a depender del tipo de vehículo, porque obviamente no todo vehículo trae bolsas de aire laterales, bolsas de aire frontales, dependiendo, ¿no? Entonces aquí en relación al vehículo, pues también obviamente tienen fallas. Hemos hablado, por ejemplo, bueno, hemos escuchado, ¿no? Sobre, por ejemplo, ciertas marcas que dicen, ¿sabes qué? Por ejemplo, marca X o Y, te dice, ¿sabes qué? Trae un mal funcionamiento en esto, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Pues vamos a pagar los daños, etcétera, ¿no? Entonces también tiende a fallar, ¿no? O sea, hay vehículos que salen de agencia y obviamente a lo mejor una llanta, a lo mejor un rin, a lo mejor cualquier parte del vehículo mecánico o físico, más que nada vamos a hablar de mecánico, ¿no? Se van a averiar, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente fueron realizados de una manera incorrecta. Entonces ahí también nosotros tomamos en consideración en relación a los vehículos. Aunado a los vehículos, también hablamos de lo que son sistemas, ¿no? Nosotros como expertos en hechos de tránsito, no nada más reitero, ¿sí? Vamos a hablar vehículos y ya, ¿no? También tenemos que analizar. Cuando nosotros emitimos una opinión, pues obviamente también nos auxiliamos del perito mecánico, pero sí es importante tener una noción de cómo es que funciona, por ejemplo, cómo funciona el sistema mecánico, el sistema hidráulico, el sistema eléctrico, el sistema de suspensión, el sistema de frenos, ¿sí? El sistema de combustión, todo ello, porque obviamente aquí nos va a dar precisamente un panorama inicial a nosotros como investigadores. Ya posteriormente vamos a pedir la colaboración del experto en mecánica, ¿para qué? Para que obviamente determine, pero si yo tengo la noción, pues ya voy a tener una perspectiva de lo que pueda desencadenar en ello. Por ejemplo, si yo observo, en este caso, cuando me dice, porque supongamos en un hecho de tránsito, en un crucero regular me refiero, donde hay dos semáforos, uno para el oriente y otro para el norte, se me ocurre, ¿no? Obviamente llega uno al lugar de intervención y dices, ¿qué fue lo que pasó? Tenemos a los dos conductores y los dos conductores dicen, es que yo tenía el verde y yo tenía el verde. Bueno, pues eso es imposible, ¿no? Le llamamos también en el medio como el famoso semaforazo, ¿no? Pero obviamente aquí, pues, no pueden tener los dos el verde, ¿no? Bueno, entonces ahí vamos a empezar a desmembrar esta información. ¿Para qué? Para que a nosotros nos den datos y nosotros podamos determinar efectivamente quién fue el conductor que hizo caso omiso a un señalamiento e inició el hecho de tránsito como tal. Entonces, para eso, reitero, si los dos dicen que tienen el verde, pero vamos a verificar a lo mejor los vehículos, porque hacemos una inspección al vehículo, decimos, oiga, ¿qué le pasó? Por ejemplo, oiga, supongamos, vamos a hablar de huellas de frenamiento. Vemos que vamos a encontrar en el lugar de intervención huellas de frenamiento dobles o huellas de frenamiento sencilla, me refiero solamente de un neumático o de dos que es doble, ¿no? Entonces, cuando encontramos solamente una huella de frenamiento, aquí nos indica algo. Por ejemplo, los vehículos, cuando accionamos el pedal de freno, se supone que los dos, vamos a hablar de un sistema de frenos ABS, ¿no? O un sistema de frenos de tambor, vamos a manejarlo así. Pero, por ejemplo, vamos a hablar de los vehículos actuales, sistemas de frenado ABS, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo que hace ese vehículo? Al frenar, obviamente, acciona, ¿no? Se supone que los dos discos y deben de frenar de manera pareja, pero ahí vamos a lo otro. Si ya hay un desgaste más de un lado en cuestión, vamos a hablar de la balata, ¿qué es lo que va a hacer? El vehículo va a hacer esto.
¿sí? A lo mejor este frena, pero este no frena. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por ello es que vamos a encontrar una huella de frenamiento simple y no vamos a encontrar una huella de frenamiento doble. Entonces, esto da pauta a que el por qué nosotros cuando llegamos al lugar de intervención y lo observamos, vamos a empezar a hacer nuestras hipótesis y determinar, ¿no? ¿Qué fue lo que pudo haber desencadenado? Sí, efectivamente, él trató de frenar, pero por su estado mecánico del vehículo, pues no lo permitió llevar a cabo de manera específica. Entonces, así es como ese ejemplo en cuestión del sistema mecánico. Reitero, el sistema de luces, ¿no? Por ejemplo, vemos en la noche, ¿no? Que la luz a lo mejor dice, vamos a hablar de un autobús, ¿no? Los autobuses y los vehículos pesados en la parte superior tienen unas luces, ¿no? Que se llaman luces de Gavilo. Entonces, cuando tenemos eso, obviamente, si no hay luz natural, no hay luz artificial, y ese hombre lleva un autobús que no lleva sus luces encendidas o van fundidas, y obviamente va un vehículo que obviamente a lo mejor el conductor va medio dormido y pues no ve la luz, ya cuando lo ves porque ya lo tiene de frente, ¿qué es lo que sucede ahí al respecto? Pues obviamente no lo percibe. Entonces nosotros vamos a analizar precisamente esa situación, si efectivamente corresponde o no corresponde. Y de esa manera es el sistema eléctrico, ¿de acuerdo? Tenemos al parecer una pregunta, nos dice el señor Daniel Hernández. Una pregunta: la intervención del perito en un hecho de tránsito, ¿a partir de qué circunstancia es necesaria? Ok. Concretamente, nosotros nos vamos a, si hablamos de perito en hechos de tránsito terrestre, cuando sea necesario, es cuando se nos solicite por medio de la autoridad competente, en este caso por medio de la Fiscalía. Ahí es cuando nosotros vamos a intervenir. Y obviamente intervenimos en la etapa de investigación como tal, ¿sí? En las autoridades que toman conocimiento de primera instancia hablamos de lo que son, vamos a hablar por ejemplo en Puebla, ¿sí? Está tránsito municipal, pero ellos son la primera autoridad que interviene. Se supone que dentro de la profesionalización policial deberían de tener su área de servicios periciales y ahí tendrían que tener a su perito en hechos de tránsito terrestre. Por ejemplo, Vialidad del Estado, por ejemplo, aquí en Puebla, tiene su área de peritos y ahí habla precisamente que ellos son los que toman conocimiento, aunque son tránsito de manera general, pero los expertos van a ser ellos en relación a esa parte, ¿no? Entonces, concretamente, ahí se va a intervenir. Nosotros, obviamente, pues vamos a intervenir en relación a petición, ¿no? ¿De quién? Del fiscal, ¿sí? Del Ministerio Público que nos solicita intervenir y obviamente nosotros como peritos vamos a tomar en consideración que, pues, de primera instancia, el dictamen, bueno, las policías municipales, estatales o policía federal, vamos a hablar ahorita, o Guardia Nacional, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos hacen un parte informativo y nosotros tomamos como referencia ese parte informativo. Sin embargo, nosotros como peritos pues nos trasladamos a un corralón de vehículos donde están esos vehículos y hacemos una inspección del lugar, del vehículo. Y también nuestra obligación es trasladarnos al lugar de intervención. ¿Para qué? Para que obviamente también hagamos una inspección del lugar, ¿no? Y verificar. Obviamente ya cuando llegamos a esta fase, pues realmente ya pasaron meses, ¿no? Sin embargo, a lo mejor tránsito municipal, Vialidad del Estado, Policía Federal, Guardia Nacional, pues eso lo hacen de manera inmediata. Pero ya cuando nosotros nos pasan esta investigación, pues obviamente ya pasan algunos años al respecto, ¿no? Espero que eso, bueno, estemos bien con esa pregunta. Gracias. Continuamos, ¿no? En relación a lo que es el vehículo. Nosotros analizamos muchos aspectos, ¿no? En este caso, cuando vamos también en el vehículo, bueno, cuando checamos ciertas situaciones del vehículo, el conductor se auxilia de lo que son los sentidos, ¿sí? Lo que es la vista, el tacto, el olfato, ¿sí? Eso es algo que precisamente nosotros empezamos a percibir. Por ejemplo, si voy circulando con mi vehículo y que huele a quemado, pues pudiera ser que se está quemando a lo mejor la llanta, a lo mejor se está quemando el sistema eléctrico, me refiero los conductos eléctricos, ¿sí? Eso es algo que a mí me percibe. Y sin en cambio, si yo me doy cuenta y detengo la marcha de mi unidad, observo, verifico mi vehículo y a lo mejor al abrir mi cofre veo que se está incendiando, ¿qué es lo que hago? Pues a lo mejor quito el cable de la batería y ya yo prevengo esa parte, ¿no? Entonces ahí ya a lo mejor ahí queda, nada más. Pero imagínense, por ejemplo, creo que ayer, por ejemplo, aquí en Puebla, sobre la autopista, se incendió una camioneta, ¿no? Entonces eso ya viene a otra cuestión, pero viene parte de
un vehículo, ¿no? Entonces, en esa parte hablamos en relación a lo que son los sentidos, como les mencionaba. En este caso, la vista. Si yo observo que un vehículo viene detrás de mí, pero viene a exceso de velocidad y me va, pues, encendiendo sus luces, pues me está indicando algo, ¿no? A lo mejor, sí, que quiere pasar, que me quite yo, que estoy estorbando, pero a lo mejor la otra, ¿no? Se queda sin frenos, no puede detener su vehículo, está perdiendo el control, a lo mejor viene enfermo, etcétera. Entonces, si yo voy observando, pues, ¿qué es lo que sucede? Pues, obviamente, puedo evitar, en este caso, un hecho de tránsito, ¿de acuerdo? Entonces, de manera general, esto es lo que sucede referente a ello, ¿de acuerdo? Continuamos con esta parte. Como yo les mencionaba, la primera autoridad que toma conocimiento, en este caso su servidor, pues obviamente yo fungí como perito de tránsito municipal en algunos municipios, estuve participando en vialidad del estado, estuve como perito oficial, tercero en discordia, etcétera, etcétera, en su momento, ¿no? Ahorita ya somos consultores técnicos. Entonces, por ejemplo, la primera intervención, ¿quiénes van a hacer? Pues obviamente tránsito municipal. Como ustedes observan, que son los primeros que toman conocimiento, como está la imagen, ¿no? Y al tomar conocimiento, pues obviamente son los primeros que llegan al lugar, que observan, ¿no? En este caso, el procedimiento que llevamos a cabo nosotros, obviamente aquellos que tenemos la formación como criminalistas, es eso, ¿no? Primero es la observación del lugar. Antes de empezar a no alterar, sino investigar, lo primero que yo voy a llegar es llegar al lugar de intervención. 50 metros antes del impacto, 50 metros después del impacto. ¿A qué me refiero? Supongamos que tengamos la parte frontal del vehículo frente a nosotros, pues 50 metros hacia atrás y empiezo a observar qué indicios voy a encontrar, qué tipo de huellas de frenamiento voy a encontrar, qué restos de pintura, partes metálicas, partes automotrices, etcétera. Eso es lo que voy a hacer. Igual, a su vez, 50 metros de la parte posterior del vehículo hacia adelante o hacia la dirección que me lo está indicando, voy a hacer la observación, ¿no? Reitero, voy a observar. Ya que observé eso, pues también tengo que observar el lugar, ¿no? ¿Cómo está el lugar? ¿Qué tipo de crucero es? Hablamos de cruceros regulares, irregulares. Si es un crucero regular, pues obviamente que existe la correspondencia, ¿no? Entre las calles, por lo lado formando una cruz. Si es un crucero irregular, pues obviamente no hay esa formación de esa cruz, sino obviamente hay una discordancia, ¿no? En ello, ¿no? Entonces vamos a ver si es una autopista, si es un bulevar, si es un periférico, si es un viaducto. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a analizar precisamente eso, porque depende la vía de circulación, va a depender también cómo es que el conductor tuvo que haberse comportado sobre la misma al ir conduciendo. Eso es lo que tenemos que analizar nosotros. Entonces, reitero, ya que observo eso, ahora sí voy a observar mi vehículo, ¿no? ¿Cómo es que queda? Por ejemplo, esta imagen, ¿cómo es que ese vehículo es impactado, ¿no? Contra lo que es, al parecer, la parte lateral de un puente. Bueno, ¿cómo es? A lo mejor vamos a ver ahí, no sé, vamos a ver esas huellas de frenamiento. Por ejemplo, la parte posterior del vehículo, las llantas traseras, obviamente, al parecer, solamente son los rines, ¿sí? Porque ya no tenemos llanta. Bueno, vamos a ver, ¿no? Si se voló la llanta, si tenemos huellas. Ahí vamos a ver también, por ejemplo, vamos a encontrar huellas por cuerpo duro. Esas huellas por cuerpo duro, ¿qué lo van a hacer? Por ejemplo, los discos o los rines del vehículo, ¿sí? Obviamente nos van a indicar qué dirección pudo haber tenido o qué dirección tenía antes de llegar a la posición final del mismo. Eso es lo que tenemos que ver. Ya que tenemos el vehículo, pues obviamente, por ejemplo, ustedes observan, el vehículo está inclinado hacia el frente, pero de manera descendente. Entonces, obviamente, eso posiblemente indica que llegó el vehículo y se impactó. Precisamente, a lo mejor se eleva y cae, ¿no? Posiblemente. Y le reitero, a nosotros los vehículos nos empiezan a dar, pues, esa pauta, ¿no? Esa pauta de qué es lo que tengamos al respecto. Y eso es lo primero. Entonces, aquí, en este caso, los compañeros que toman conocimiento por primera instancia, que son tránsito municipal, vamos a hablarlo así, ellos emiten lo que es un parte informativo. El parte informativo, obviamente, el procedimiento es que si hay cadáveres, hay lesionados, su procedimiento establece que debo de hacer una puesta a disposición del Ministerio Público de manera inmediata. ¿Sí? Punto. En este caso, si solamente son daños materiales, lo que ellos pueden hacer es hacer un convenio entre particulares. Me refiero conductor del vehículo 1, conductor del vehículo 2. Cuando hablamos de conductor del vehículo 1, en el medio, en este caso pericial por parte de la primera instancia, pues hablamos del vehículo que inicia el hecho de tránsito. Cuando hablamos del vehículo 2, hablamos del vehículo que
fue afectado, ¿no? Entonces ahí pues lo que se hace en esta parte, ¿qué es lo que hace la autoridad? ¿Sabes qué? Lleguen a un convenio, arréglense, si es que se arreglan y si es que no transgrede algún derecho de ustedes, pues lo pueden hacer sin problema alguno, ¿no? Entonces ahí, ¿qué es lo que sucede? Precisamente vamos a ir analizando estas situaciones. ¿Sabes qué? Sí puede llevarse a cabo el convenio, ¿no? Porque tienen la facultad, ¿no? De hacerlo, y si ustedes lo hacen por manera, en conjunto, me refiero, ¿sabes qué? Mejor me voy, nos arreglamos, a lo mejor fue un espejo que cuesta 300 pesos, pues que me pague los 300 pesos y vámonos. Voy a perder más tiempo, a lo mejor los vehículos tienen que quedar en el corralón, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el procedimiento que hace lo que es la primera autoridad a tomar conocimiento. Y reitero, si no hay un convenio, bueno, ahí se quedan los vehículos. ¿Qué es lo que aplica aquí? En este caso, la parte afectada, pues tiene que tiene que hacer su denuncia correspondiente ante la fiscalía o ante la autoridad que corresponda, y en este caso ya el fiscal, ¿qué es lo que va a hacer? Va a solicitar a la autoridad que toma conocimiento del hecho sobre el hecho que se está investigando. Ahí, ¿qué es lo que va a hacer la autoridad? Su parte informativo ya lo adjunta con su oficio de contestación y ya informa a la autoridad, ¿no? En este caso ahí ya va a depender del Ministerio Público, ¿no? Una vez teniendo esa parte, ya el Ministerio Público pide la intervención del perito oficial, ¿no? En este caso ya dice, ¿sabes qué? Determíname sobre esta situación. Bueno, otra pregunta en relación al señor Daniel Hernández, dice que la intervención del perito puede ser de forma privada o es necesaria la orden de una dependencia de gobierno con la fiscalía. Bueno, sí puede ser privada, concretamente, claro. Por ello es que dentro de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que podemos intervenir en una investigación lo que son los consultores técnicos, ¿de acuerdo? Sí, pero es obviamente a petición. Pero reitero, ya es en la fase de pruebas, obviamente, donde ya pues todos tenemos el derecho, ¿no? De poder no contrarrestar, sino de poder dar una opinión sobre lo que se está investigando. Eso nos establece la normatividad, pero a primera instancia no, debe de ser un perito oficial, ¿no? Reitero, primero puede ser tránsito municipal, segundo, un perito oficial de la fiscalía, y ya obviamente a petición del afectado vamos a manejarlo, porque recordemos que también yo no puedo no estar conforme con la opinión que están dando, pues puedo hacerlo. Desgraciadamente ustedes saben que pues todo se puede manipular, ¿no? Que obviamente en el área como tal de hechos de tránsito, pues todo se debe de determinar, porque a lo mejor supongamos que tenemos dos vehículos e impactan de manera frontal, ¿sí? Supongamos a la mitad, que sea en este caso una invasión de carril, le llamamos, ¿no? ¿Esto qué es lo que sucede? Aquí pudiera ser que estos vehículos en este sentido de circulación irían así, pero si volteamos los otros vehículos de esta manera, pueden corresponder también los daños. Pero aquí va a ser lo importante que tenemos que hacer. Nosotros hacemos algo que se llama diagrama de cuerpo libre. Al hablar del diagrama de cuerpo libre, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a determinar si efectivamente esos daños corresponden, porque obviamente también vamos a determinar ahí si corresponde, si es un daño en hundimiento o es un daño en corrimiento. Cuando hablamos de hundimiento, el hundimiento es la deformación del material del vehículo, y cuando hablamos de un corrimiento es que ya hay un desplazamiento, ¿sí?, del material. O sea, si estaba, no sé, fijo, ya el material ya lo movieron del lugar. A eso se le llama precisamente corrimiento. Entonces ahí tenemos nosotros que determinar perfectamente y observar cuando ya hay, como coloquialmente se le llama o lo hacen en algunas personas, es cambiar posiciones de los vehículos. O en este caso también, por ejemplo, cambio de conductores, supongámoslo así. Entonces, eso de ahí es donde nosotros empezamos precisamente a ver esa necesidad de que yo solicite la intervención de un perito, ¿no? Sabes que yo no estoy conforme con lo que se están determinando. Solicito, la ley me lo permite y lo establece, que yo pueda pedir la intervención de un perito como tal, ¿no? Y ahí lo hacemos en ese momento sin problema alguno. Entonces, concretamente, esa es la primera autoridad que toma conocimiento. Y si se dan cuenta ustedes, ya tenemos ahí panorama, ¿no? Ya tenemos. Por eso es que siempre en el lugar, pues, emitimos o pedimos, ¿no?, el parte informativo de la autoridad. Bueno, en este caso, su servidor cuando hace un dictamen,
Muchos peritos nada más piden, ¿sabes qué? Pues dame el parte informativo y ya yo lo trabajo con eso. En lo personal, ¿qué es lo que yo hago? Yo pido copias de todas y cada una de las actuaciones que están establecidas en la carpeta de investigación o en la averiguación previa en su momento, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a hablar a lo mejor de conductores, por ejemplo, ahí hablamos de cadáveres, seguramente, ¿no? Desconozco realmente el hecho, ¿no? Pero bueno, son imágenes. Entonces, vamos a hablar de lo que son lesiones. Sí, bueno, las lesiones a lo mejor vienen en el parte informativo, que casi les aseguro que no. ¿Por qué? Porque no va a venir, trae tal lesión en el tercio medio, distal, tal. No viene así. Sin en cambio, si yo pido toda la carpeta y analizo el dictamen médico legal, pues ahí lo establece. Yo voy a verificar, ¿sabes qué? Trae lesiones en tal región. Bueno, posiblemente sí haya venido en el asiento del piloto. ¿Sabes qué? Pues no tiene ninguna lesión, posiblemente viene en los asientos traseros, ¿no? Y viene en el lado del copiloto, del conductor. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la ventanilla de la puerta trasera del lado izquierdo tiene un impacto, tiene un daño en la misma de adentro hacia afuera. Y efectivamente el lesionado tiene una lesión en tal región, ¿no? Bueno, pues sí se hizo porque obviamente la mecánica nos establece esto. ¿Sí me explicó? Entonces es por ello que en lo personal pues analizo y pido copias de todas y cada una de las actuaciones para ir precisamente concatenando toda la información, ¿de acuerdo? Bueno, en esta parte eso es lo que hacemos nosotros, o bueno, lo que tenemos que analizar y lo que es precisamente la primera autoridad que emite en relación a la información. Nosotros, como yo les mencionaba, no nada más vamos a analizar así como la primera imagen que ahorita, como la imagen anterior, ¿no? Pues ya está hecho el vehículo, ya, ¿no? Lo que tenemos nosotros que analizar es los tres aspectos que les mencionaba, le llamamos la triada precisamente para analizar un hecho de tránsito, ¿no? ¿Cuáles son los tres elementos? Pues los vehículos, ¿no? Como ustedes lo observan, ahí ese es un vehículo y aquí también vamos a hablar de marcas, ¿sí? Todas las marcas en vehículos tienen medidas de seguridad. Seguramente alguien ha visto algún hecho de tránsito donde haya intervenido, por ejemplo, un vehículo Nissan Suru. Es un vehículo el más inseguro que puedan ustedes imaginar, ¿no? Porque obviamente al tener un impacto, ¿qué es lo que va a pasar? Pues ese vehículo se destroza de manera inmediata. Y más, si es un vehículo donde el impacto fue en la parte frontal, el motor lo tiene por ende en la parte frontal, ese motor pues va a estar dentro o va a estar encima del conductor de manera específica. ¿Por qué? Por esa situación, ¿no? Sin en cambio, vamos a hablar de un vehículo Volkswagen. El vehículo Volkswagen, al tener un impacto de una magnitud considerable, obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? El motor va a caer, ¿sí? Y esas son medidas de seguridad. No es lo mismo también ustedes que vean, por ejemplo, un Mercedes-Benz o alguna otra marca, pues esos vehículos traen medidas de seguridad impresionantes. Al finalizar vamos a ver un video para poder hacer una reconstrucción de cómo es un hecho, ¿no? Entonces, esos son factores también que nosotros tenemos que analizar. Entonces, aquí yo refiero, o desde mi punto de vista, los vehículos, como les mencionaba hace un momento, son aquellos que nos van a dar la información. Los fierros son los que nos van a dar la información. Pero, por ejemplo, aquí también, de acuerdo al impacto, va a haber, como les mencionaba al inicio, aspectos físicos, ¿no? Aspectos físicos como la fuerza, ¿sí? La cinética, en este caso el movimiento uniformemente acelerado, el movimiento rectilíneo, lo que es la curva, lo que es la masa, lo que es el peso, lo que es el trabajo. Todo eso se ve proyectado precisamente en lo que son las imágenes que tenemos. Por ejemplo, ese vehículo, ¿no? Tenemos un impacto en lo que es la parte frontal, ¿sí? Obviamente ahí no es la parte frontal, sino ahí vamos a hablar de lo que es el vértice delantero izquierdo, ¿no? Porque obviamente viene lo que es a 45 grados, ¿no? Y lo que es la parte media del vehículo en la parte frontal. Ahí vemos, pero si ustedes observan, por ejemplo, tenemos daño en lo que es cofre, tenemos daño en lo que es la salpicadera, tenemos daño en lo que es la defensa, tenemos daño en lo que es unidad de luz delantera del lado izquierdo, cuartos, parrilla, etcétera, ¿no? Entonces ahí vemos, y si ustedes observan en esa imagen también, pues obviamente hay accionamiento de lo que es la bolsa de aire de manera específica. Ahí ahora sí que de manera lejana, ahí vemos lo que es el conductor, ¿no? Obviamente, ahorita este mismo hecho lo voy a ir desmembrando para ir viendo cómo es lo que vamos a ir analizando nosotros al respecto, ¿de acuerdo? Entonces, vemos precisamente, en los hechos de tránsito implementamos también lo que son
los principios de la criminalística, ¿sí? Por ejemplo, principio de correspondencia, ¿sí? Obviamente, porque pues vamos a ver si corresponde o no corresponde. Por ejemplo, supongamos que donde es impactado el vehículo, supongamos que sea, no sé, una parte de cemento. Vamos a hablar de una guarnición, de un caddy, vamos a hablar de lo que quieran ustedes, ¿no? Entonces, esas características se van a ver impregnadas en lo que son las partes de los vehículos, ¿de acuerdo? Y al verse impregnadas en las partes de los vehículos, ahí vamos a empezar, sí existe correspondencia, sí, porque miren, en la parte metálica o en la parte de cemento que yo les mencionaba, la parte gris con la que es impactado el vehículo, a lo mejor tiene impreso, ¿no? Partes del vehículo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede ahí? Esta es la parte donde es impactado el vehículo, el vehículo, al impactarse, es como si abrazara, ¿no? Y al abrazar, pues se va a llevar parte de cemento, parte de la pintura. Entonces, por eso es que existe una correspondencia, ¿no? Un principio de intercambio de manera específica, ¿no? Y ahí es donde es impactada precisamente estas situaciones. Ya que tenemos eso, obviamente nosotros vamos haciendo como un escáner, ¿no? Y vamos haciendo un rayos X precisamente de los vehículos. Y vamos a ir viendo cómo es que se comportan. Por eso yo les decía, ¿no? En los vehículos vamos a utilizar o vamos a analizar lo que son los sistemas, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es el sistema mecánico. Ahí ya, si ustedes observan, ya escaneamos lo que es el vehículo. Y vamos a ir viendo qué partes del vehículo, porque también al emitir una opinión en hechos de tránsito terrestre, vamos a anexar lo que es la parte de avalúo, y en el avalúo vamos a manejar lo que es costos de reparación, sustitución, mano de obra del vehículo, ¿no? Y obviamente depende del tipo de modelo, pues va a depender, ¿no? Tomamos en consideración también el valor que nos da en relación a los vehículos, en relación al libro azul, ¿no? Que tenemos, que obviamente va vigente cada 6 meses de manera específica, y vamos a hablar, ¿no? También vamos a hablar, por ejemplo, jalatería y pintura, cuestiones mecánicas, y obviamente si un vehículo, pues va a quedar bien o no va a quedar bien, también va a ser un vehículo el modelo, ¿no? Porque obviamente si hablamos ya de un porcentaje de evaluación del vehículo y a lo mejor ya el costo de reparación es elevado, ¿qué es lo que va a decir? ¿Sabes qué? Pues pérdida total, ¿no? Pérdida total, ¿por qué? Porque el repararse va a ser más elevado el costo en relación a sustituir, ¿no? En este caso, el valor del vehículo, ¿no? Pero bueno, ahí es como empezamos nosotros a analizar. Si ustedes observan, esto ya nada más es la estructura. Cuando tenemos el impacto, como ya les mencionaba, en la parte frontal, más bien en el vértice delantero del lado izquierdo, ¿qué es lo que tiene? Ahí tenemos el impacto, ¿no? Precisamente ya en lo que son las barras de manera específica, precisamente ya en lo que son, en este caso, donde van los brakes, precisamente del vehículo, y ahí empezamos. Obviamente esto va a depender también de lo que es la velocidad a la cual es circulado o es conducido el vehículo y cómo es que se van comportando. Esto ya es una imagen de lo que es la parte interna del vehículo, y al hablar de lo que es la parte interna del vehículo, pues vemos cómo es que se comportan, en este caso, pues en este caso los ocupantes del vehículo, cómo es que se desplazan, en este caso los asientos, porque en ocasiones vas al lugar y dices, oye, si el impacto fue frontal, pero ¿qué tiene que hacer lo que es la codera del vehículo ya casi en lo que es la parte frontal del vehículo? Bueno, pues hay desplazamiento, se corre, ¿no? Por eso es que en ocasiones a lo mejor vienen lo que son los ocupantes del vehículo en los asientos de atrás, y cuando vemos salen proyectados por lo que es, en este caso, lo que es el parabrisas del vehículo, y sale proyectado hacia lo que es la carpeta asfáltica. Bueno, ¿por qué? Pues porque obviamente, por ejemplo, los ocupantes del vehículo, si el vehículo va a 100 kilómetros por hora y el vehículo frena y salen proyectados, pues ellos mismos van a salir proyectados a 100 kilómetros por hora, van a la misma velocidad del vehículo. Y más, obviamente, tenemos lo que son, cómo es que se comporta precisamente lo que es el conductor, ¿no? Entonces, al comportarse lo que es el conductor, ¿qué es lo que sucede al respecto? Obviamente, en este caso, el ocupante, su centro de gravedad, ¿cuál va a ser? Va a ser el ombligo. Y al ser la gravedad, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente, va a estar desplazándose. Ahorita vamos a ver ciertas imágenes al respecto de eso, y obviamente nosotros vamos a estar analizando cómo es que se va a comportar precisamente ciertas situaciones al respecto, ¿de acuerdo? Entonces, como mencionábamos en la imagen, obviamente ahí vamos a ir viendo cómo es que se van a ir comportando, en este caso, los acompañantes, la estructura interna del vehículo, etcétera.
No nada más vamos a hablar de vehículos como tal en hechos de tránsito terrestre, vamos a hablar también de lo que son peatones. Peatones obviamente cuando vas circulando, caminando, ¿sí? En este caso, esa imagen nos habla de el conductor de una bicicleta, ¿sí? Por ejemplo, por lo regular, en lugares lejanos, vamos a hablarnos, coloquialmente dicen, ¿no? Por ejemplo, en los pueblos, ¿no? Pues van en su bici, ¿no? Me tocó en su momento, ¿no? Pues es que yo soy bicicleta y pues él es vehículo, él tiene que respetarme. En el caso o en el ejemplo de que la bicicleta iba circulando en sentido contrario y es impactado por el vehículo. Le digo, sí, efectivamente, ustedes van en una bicicleta, pero dentro de la clasificación vehicular está establecida la bicicleta y la bicicleta también debe de adecuarse a los lineamientos establecidos por la norma vial, que es un reglamento de tránsito. Entonces, si usted va en bicicleta, si el sentido de circulación se rige hacia el norte, usted debe de ir al norte, porque si no, usted iría en sentido contrario. Sí, pero es que aquí no, así lo establece. O sea, vamos a hablar a lo mejor de cosas mínimas, pero vamos a hablar a lo mejor de cosas máximas. No sé si se acuerdan ustedes, a lo mejor. Es un hecho muy relevante en la Ciudad de México cuando murieron parte de los strippers que iban circulando, ¿no? En motocicletas. Es que vamos en caravana y el señor venía en estado de ebriedad y nos impactó. Él tenía que disminuir su velocidad. Y efectivamente tenía que disminuir su velocidad, pero si vas en caravana, la normatividad vial dice que debes de cumplir con las medidas preventivas. ¿Cuáles son? Obviamente vehículos piloto, obviamente con las medidas de seguridad viales correspondientes, etcétera, ¿no? Si vas en caravana, obviamente, y vas excediendo lo que es el carril de circulación, pues debes de llevar con tus aditamentos, ¿no? A lo mejor luces intermitentes, en este caso triángulos, conos, vehículos piloto, gente que va indicando precisamente, debes de llevar una unidad de emergencia en la parte posterior, etcétera. Eso es lo que nos indica, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, el señor iba en estado de ebriedad, los atropella o impacta más bien su vehículo contra las motocicletas, etcétera, ¿no? Y decía, no, pues es que son motos, sí, pero son vehículos. Entonces, así pasa precisamente con esta imagen que nosotros estamos observando, ¿no? Es una bicicleta, es un peatón, pero en este caso, pues obviamente tenemos que ir viendo, ¿no? Lo mismo, eso es a lo mejor en cuestión de la bicicleta, pero a lo mejor vámonos al vehículo, ¿no? En este caso, esta imagen la puse así, pero realmente quien hace el alcance es el vehículo a la bicicleta, porque obviamente el vehículo, y muchos conductores dicen, ¿no? Pues es que es bicicleta, que se orille, que se quite. A ver, es un vehículo, y si la bicicleta va circulando en un carril de circulación, ¿qué es lo que sucede? Pues tiene que ir en su carril de circulación, y si va en el carril de baja o en el carril 1, pues tú debes de esperarte. Si va muy despacio, ni modo, espérate, y si puedes rebasar, rebasa, y si no, pues tienes que ir atrás de él. No porque sea bicicleta, pues tú vas a rebasar o vas a impactarlo y quítate, ¿no? No lo establece así la norma, ¿de acuerdo? Entonces, reitero, tenemos vehículos. Dentro de la clasificación de vehículos entra triciclos, carretas, ¿sí? En este caso, eso es en cuestión de clasificación vehicular. Pero también muchos, por ejemplo, cuando vamos a lugares alejados, encontramos que de repente ya salió la vaca, que de repente ya salió el burro, que de repente ya salió el toro y todo ello, ¿no? Para ello también sí me queda claro esa gente que a lo mejor no está acostumbrada, ¿no? O lo desconoce realmente. Pero también obviamente dentro de la dentro de hechos de tránsito se le denomina lo que son semovientes, ¿no? A las vacas, bueyes, burros, etcétera, son los semovientes. Tan es así que, por ejemplo, en las autopistas, ¿no? Dice prohibido el pastoreo, ¿no? Y ponen ahí una cabeza de ganado. Pues obviamente no está permitido, ¿sí? Muchos hemos circulado a lo mejor en lo que es la autopista siglo XXI. La autopista siglo XXI y salen de repente, ¿no? O en este caso, en algunas carreteras estatales están los señalamientos preventivos, ¿no? Y ahí aparece una cabeza de ganado, ¿no? Entonces, ¿eso qué te indica? Pues aguas, porque puedes encontrarte un ganado. Entonces, ¿qué te indica a ti como conductor? Disminuir tu velocidad y ir
expectativa de que pueda salir de repente eso, ¿no? De repente vamos circulando y no sale un borrego, sino salen 100 borregos y espérate, ¿no? Y de repente, porque pues, obviamente son animales, no entienden. Pero bueno, eso también es algo que debemos nosotros que estar precisamente pues a la expectativa, ¿no? Por eso es manejar a la defensiva, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los datos importantes. En este caso, en los hechos de tránsito, cuando hablamos de eso, les mencionaba hace un momento a ustedes, ¿no? Atropellan a una persona. ¿Y quién es el responsable? El conductor. ¿O qué es lo que hace el conductor? Ya atropelló, ya privó de la vida y vámonos, ¿no? Y dicen, es que se fugó el conductor. Obviamente al fugarse el conductor, pues ya se alteraron todas las situaciones, ¿no? En este caso, pues ahí también, ¿no? Sí, yo lo atropellé, efectivamente, yo lo atropellé, pero al final de cuentas él hizo el cruce de la vía en un lugar no destinado para hacerlo, ¿sí? Porque se supone que en las esquinas hay pasos peatonales o donde estén establecidos, y para ello es donde puede hacer. Lo hemos visto hasta a lo mejor de manera en los memes, ¿no? Vemos cómo está el paso peatonal, o más bien el puente peatonal, y las personas pasan por abajo, y quien va pasando por arriba, pues es el perro, de manera específica, ¿no? Entonces también nosotros, como expertos, pues ahí determinamos, ¿no? No va a determinar, no, obviamente donde lo estipule o donde esté corroborada esa parte, ¿no? ¿Sabes qué? Efectivamente sí, fue atropellado, pero no fue por cuestión del conductor, sino fue por cuestión del peatón. Y aquí no es el que inicia el hecho de tránsito del conductor del vehículo, sino fue el peatón de manera específica. Sí, efectivamente lo privó de la vida, pero no, sí fue a causa de un hecho de tránsito, pero no fue por parte del conductor, sino en este caso el señor, se me ocurre, en vida, pues iba en estado de ebriedad, ¿no? En vida salió de manera repentina y cruzó, ¿de acuerdo? Entonces ahí nosotros vamos a establecer ciertas fórmulas, ¿no? Como yo les mencionaba hace un momento, lo que son distancia contra tiempo, tiempo contra distancia, para poder determinar, ¿no? Si en este caso el conductor del vehículo hizo caso omiso a un señalamiento o el peatón hizo un cruce donde no lo hacía. También es importante, por ejemplo, en ello, cuando nosotros señalamos, por ejemplo, se me ocurre en un bulevar, tenemos un camellón central donde tenemos árboles, donde tenemos propaganda, etcétera, ¿no? Y viene, imaginen ustedes que el vehículo vaya sobre un carril de alta. Al ir sobre un carril de alta, obviamente supone que va pues a una velocidad permitida, pero fuera de lo normal. Y al ir fuera de lo normal, ¿qué es lo que sucede al respecto ahí? Pues obviamente el peatón está resguardado en una vía donde no tiene visibilidad del conductor, y de repente sale, pues obviamente él ya no estuvo en la posibilidad de hacerlo. Va en un carril de alta, el conductor lo hace en un lugar no destinado para ello y sale de manera repentina, pues obviamente aquí el que lo inicia, pues es el peatón de manera específica. Sí, entonces es importante también tomar en consideración ello. Por ejemplo, también aquí cuando analizamos nosotros precisamente el lugar, también es verificar si efectivamente cumplen con las condiciones, porque se dice que los señalamientos viales deben de ser visibles, deben de emitir un mensaje y obviamente para poder dar, en este caso, respetarlos. Pero imagínense, vemos señalamientos que está el señalamiento de disminuye tu velocidad, cruce escolar se me ocurre, pero tiene el árbol ahora sí tapándolo, pues ya no es cuestión del conductor, sino ya es cuestión, aquí vamos a hablar de lo que es mantenimiento, conservación de las vías de circulación a quien le corresponda, ¿no? En este caso a la autoridad o a quien sea, pero en este caso eso es algo que nosotros como expertos tomamos en consideración. Al emitir un dictamen hay un rubro que se llaman consideraciones, y al emitir esa consideración, eso es algo que nosotros vamos a hablar. Las consideraciones son aquello que yo voy a utilizar para que, en este caso, a mi conductor, obviamente, se disminuya esa responsabilidad en su momento por parte de la autoridad. Para eso yo voy a ilustrar a la autoridad para poder dar pauta a que se analicen esos elementos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es en relación a ello.
En relación a los vehículos, como yo les mencionaba, lo mismo, ¿no? Vamos a hablar de lo que son las posiciones. En este caso, son las posiciones finales de los vehículos. Si ustedes observan, vamos a ver qué tipo de vehículo es, qué tipo de vía de circulación es. Aquí obviamente ya vemos cuando obviamente los vehículos son impactados. Aquí vamos a ver qué indicios tenemos, qué daños tienen en los materiales, cuáles son las posiciones finales. Por ejemplo, este vehículo quedó haciendo un corte de circulación, ¿no? Pero vamos a ver la realidad. El otro vehículo, pues obviamente queda con el frente, con su frente hacia un sentido de circulación, y este obviamente queda cruzado de manera específica. Entonces también nosotros cuando analizamos los vehículos, los daños, también vamos a ver, ¿no? Yo les hablaba de lo que son los principios de la criminalística, por ejemplo, el principio de correspondencia, ¿no? Vamos a ver precisamente cuándo ello. Imagínense, por ejemplo, en un momento a mí me pasó un vehículo, ¿no? Era un tractocamión, un tráiler, que impactó a un vehículo tipo sedán. No sé, se me ocurre un Chevy, un ejemplo. Entonces me dicen, oh, es que él me impactó, ¿no? Primero fue fuera de lugar, ¿no? Pero, y me dice el del tráiler, no, pues es que yo ni lo vi, yo ni lo he tocado ni nada. ¿Pero a qué me refiero? Vamos a hablar de lo que son las características de los vehículos. Por ejemplo, acá, cuando hablamos de las características de los vehículos, si hablamos de un tráiler, pues la altura pues es alta, o más bien la altura es amplia, grande. Si en cambio hablamos de un vehículo sedán, pues obviamente es más pequeña, ¿no? En el cambio me dice el del tráiler, ¿sabes qué? Yo ni le pegué. Y el del carro, no, pues sí me pegó. Bueno, vamos a ver los vehículos. Entonces ahí vamos a ver los vehículos. Le digo al del vehículo tipo sedán, ¿dónde te pegó? Dice, en la parte lateral anterior, izquierda. Me refiero a la parte de las puertas, pero adelante, ¿no? Dije, ok. Y le digo, ¿con qué te pegó? Dice, con sus tornillos o sus birlos de su llanta delantera, izquierda. Bueno, vamos a ver, ¿no? Entonces ya verifico primero el vehículo sedán y efectivamente tenía ahí ciertos residuos de material plástico, entre plástico y aluminio. Ven que los trailers, por lo regular, hasta hay unos que les ponen que los picos, las estrellas, obviamente lo que quieran, ¿no? Entonces eso se impregnó en el vehículo, ¿sí? Ya después veo en este caso el tráiler y obviamente el tráiler pues efectivamente tiene pintura de color rojo que era el vehículo, ¿no? Y obviamente pues digo, bueno, ya se movieron de lugar, pero sin en cambio me voy al lugar, veo y mido lo que es el tráiler, la altura de los birlos y la altura precisamente de la parte lateral del vehículo. Entonces, al ver lo que son las alturas, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver esa correspondencia. Ya voy, les ilustro a ellos y efectivamente sí le había pegado, ¿no? Le digo, mira, aquí tienes pintura, aquí tienes residuos metálicos, corresponden a los birlos de tu vehículo, esto corresponde al otro, mira, aquí esta es fresca, ve, esto es fresco. Entonces, es una forma, ¿no? A lo mejor fácil y rápida de determinar algo, pero al final de cuentas sí tomamos en consideración ciertas situaciones, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros tomamos en consideración. Este ejemplo es lo que yo les mencionaba del tráiler, ¿no? Por ejemplo, es un impacto frontal, pero obviamente al ser un impacto frontal, ¿qué es lo que sucede al respecto? Ahí lo que sucede es que, si ustedes se dan cuenta, es una camioneta, es una Ford, ¿sí? Es una Lobo, es un vehículo Honda Civic, obviamente hablamos de una altura. Entonces, en este caso, el Honda Civic, ¿qué es lo que hace? Frena. Cuando un vehículo frena, obviamente se va hacia el frente. ¿Qué es lo que pasa? Se incrusta, ¿no? ¿Dónde se va a incrustar? Pues obviamente en lo que es la defensa de la camioneta, ¿no? Ahí se ve otra toma, ¿qué es lo que sucede, no? Obviamente la camioneta pues es alta, ¿no? Y obviamente el vehículo es más pequeño precisamente al respecto, ¿no? Y obviamente al respecto pues vamos viendo ciertas situaciones específicamente. Si ustedes observan, ya también empezamos a desmembrar, ¿no? ¿Cuáles qué son? Pues los daños que van a ir teniendo precisamente ciertas situaciones en relación a los vehículos. Obviamente ahí vamos a ir analizando
lo que son los daños que vamos a ir teniendo en ello. Por ejemplo, vamos a ver lo que es el cofre, vamos a ir viendo lo que es la defensa de la camioneta, vamos a ir viendo precisamente cómo es que el vehículo se incrusta y levanta, ¿no?, cierta defensa del vehículo, de la camioneta, ¿no? El hundimiento viene de afuera hacia el centro, ¿no? Pero, bueno, de afuera hacia adentro, pero de abajo hacia arriba de manera específica. Y eso es lo que nosotros tomamos en consideración. Ok. Bien. Vamos a tomar en consideración, esto es una cuestión de una reconstrucción, de una reconstrucción de un hecho real, y parte de lo que hemos ido platicando vamos tomando en consideración. Obviamente, en México tenemos ciertas instituciones que obviamente vamos a analizar al respecto, ¿no? Pero, por ejemplo, en México tenemos una institución que es CESBI México, y CESBI México, pues obviamente es quien hace investigaciones en relación a hechos como tal. Entonces, por ejemplo, en este caso, ese sería lo que vamos a analizar. Es un hecho que se visualiza, es un hecho que podemos estar nosotros analizando. Eso es en la Ciudad de México, y parte de lo que es el trabajo que podemos hacer nosotros precisamente en una investigación. ¿No tiene audio el video? Sí. ¿No se escucha? ¿No se escucha? Pero sí tiene audio. Sí tiene audio.
Bueno, eso es parte de lo que es la investigación que vamos haciendo. Obviamente, ustedes observan, se va al lugar, se toman en consideración las características del vehículo, se obtiene la información del vehículo con las medidas de seguridad. Ahí se utiliza lo que son el video, ¿no? De todas las grabaciones que va teniendo ese trayecto del vehículo, las condiciones del lugar, en este caso las condiciones del conductor, los ocupantes, los daños que se tienen y el por qué no se van teniendo precisamente estos elementos al respecto. Perfecto, bueno, pues eso sería todo por esta ocasión. Les agradecemos mucho el haber conectadose a este tema que es de importancia y pues nos vemos la próxima. Que tengan buen día. Muchas gracias. De Ciencias Penales con CIPE. Con CIPE, líderes a nivel